Con este postre igual bajo haciéndose por las escaleras, no sé. Bueno, otro plato bastante contundente. ¡Oh, que tengo una fartura de flipar, chavales! Acabo de salir de un restaurante aquí en una casona asturiana, en el oriente de Asturias, concretamente en Puertas de Vidiago, que acabo de flipar. El trato de los camareros, unos platos que, bueno, hubo un plato que yo no contaba comerme ni de coña, porque tenía miedo hasta vomitar, y ya lo veréis en el vídeo lo que sucedió con ese plato. Por lo demás, algo muy contento de este restaurante. Ha sido todo un espectáculo. Y además, esta vez me llevo el tupper para casa, porque ha sido imposible. Vinimos 2 personas, mi pareja y yo, y no hemos podido comerlo todo. Restaurante que ya estoy pidiendo mesa para volver. Casi que entro otra vez. Lo que pasa es que está cerrado ya, pero volveré, fijo. Y no os lo perdáis. Si venís a Asturias, no os perdáis este restaurante, porque vais a salir flipando de aquí. Y concretamente estamos en el pueblín de Puertas de Vidiago, que está situado como a una hora de Gijón, y se llama Casa El Rubio, así que ya lo sabéis, Casa El Rubio, en Puertas de Vidiago. Buena fartura. Pues os cuento, ya estamos sentados aquí en la mesina de Casa El Rubio. La verdad es que el sitio precioso, precioso. Y os voy a contar la carta, para que cuando vengáis ya sabéis la carta que hay. Y de entrantes tienen jamón añejo, cecina de vaca, chorizo curao, lomo embuchado, lomo ibérico, salchichón, tabla de embutidos y chorizo a la sidra. Luego los quesos de la zona, entre el de Pría, el de cabra, cabrales, y luego, bueno, el de Vidiago, que ese sí que llega aquí de la zona. Tabla de queso y media tabla de queso. Luego les ensaláis, les tenéis desde 18 euros la máscara, la del langostino y vieiras, y la ensalada normal de 7 euros. Luego de picoteo, albóndigues, anchoes, calamares fritos, tamborines a la plancha, caracoles en salsa, croquetes de jamón, croquetes de queso y un mix de croquetas. Espárragos con mayonesa, gambes al ajillo, patatas al cabrales, patatas braves y patatas al olioli, paté de cabracho y pulpo. Una variedad de revueltos, revuelto de la Casa del Rubio y revuelto de oristos y gambas. Luego ya tenemos los platos combinados, que son huevos con chorizo y patatas, huevos con jamón y patatas, huevos con lomo y patatas y huevos con picadillo y patatas. Y los típicos platos de la abuela: fabada asturiana, manos de cerdo y callos. Luego tienen una sección de pescados y mariscos, entre ellos bacalao a la plancha con salsa de tomate y pimientos, el cachopo de rape, especialidad de la casa, cachopo de bacalao. Y luego en carnes tienen cachopo de ternera, carrillera de cerdo ibérico, chuletas de vaca gallega, entrecot, solomillo de ternera, escalope de ternera, escalopines alcarrales y filete de ternera. El pan te preguntan si lo quieres y, por supuesto, también tienen pan sin gluten, a 2,50 el plan. La carta de postres supongo que nos las traerán después. Y luego las recomendaciones de hoy: pimientos del Padrón, boquerones en vinagre de vermú, pimiento al sabor relleno, calamares en su tinta, con patatas o arroz, pulpo a la plancha, cachopines, y luego los pescados: el rey, rodaballo, lubina, rubí, cabracho y sapito, con sus diferentes precios. Y de entrante comenzamos con este mix de croquetes. Bueno, pues comenzamos con las croquetinas. La de jamón, rebozado fino, porque estoy viendo. Bueno, la verdad es que la bechamel, esto se desintegra, chavales. A ver. La verdad que el rebozado es súper fino, la bechamel, guau. Y tiene un sabor muy intenso al jamón. Súper intenso, sabor a jamón. Ahora vamos con la de pescado. Hombre, la bechamel se ve también muy bien. Hombre, la verdad no es que me guste mucho, porque la verdad no me llama mucho la atención, pero es muy potente de sabor. Nota el sabor a pescado que flipáis. Bueno, como nunca comí croquetes de pescado, pues el sabor, bueno, es un sabor extraño para pescado. Y ahora vamos con la de queso cabrales. Ostras, por el color tiene que ser cabrales. Mirad. La madre bendita, esto sí que sabe a cabrales. Están para chuparse los dedos. Y si me dais a elegir, me quedaría con las de cabrales, luego con las de jamón y las de pescado, que bueno, no son mis favoritas, pero para los que os gusta el pescado, muy buena croqueta también, y la calidad espectacular. Pues ahora voy a hacer un reto, que no sé, un plato que no he probado en mi vida, que sinceramente me da un poco de asquerosillo, pero hay mucha gente que lo prueba y dice que está muy bueno. Entonces hay que intentarlo, voy a intentarlo. No sé si lo echaré, si lo vomitaré aquí, si qué pasará, no lo sé. Voy a atreverme con el plato. Tenemos los caracoles en salsa, no sé lo que pasará con este plato, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Quién dijo miedo? Bueno, pues ¿quién dijo miedo? Vamos a atrevernos con los caracoles. A ver lo que pasa. No sé ni cómo se comen. Aquí me pusieron este cacharrí, que supongo que será para sacarlo como los vígaros. Por cierto, los vígaros me encantan, pero los caracoles... Vamos a intentar. Ay, 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 que estoy muy grande y muy feo. Más feo que yo. Bueno, igual no tanto. Pues no sé si será la salsa o qué. Vamos por el siguiente. Me carreto superado, chavales. Me encantan. Están buenísimos y con una salsa que debe ser salsa... No sé de qué lleva esta salsa. Creo que lleva quesillo. Estoy flipando. Os puedo jurar que nunca los probé, que les tenía mucho miedo a los caracoles. Y esto debe ser como eso que dicen, que si lo pruebas no das la vuelta. Pues creo que va a ser lo mismo. Madre mía, qué bueno. Oye, pues que voy a disfrutar con los caracoles. Yo no me esperaba esto. Y la salsa está súper buena. Vamos a mojar el panín aquí. Buah.
Pues voy a incluirlo en mis platos favoritos, por lo menos los caracoles de aquí, del Rubi. Muy bueno. Sí, sí. Además vienen con una salsina de picadillo y jamón, que mira, es que vaya bichos, tío. Y que sinceramente me recomendéis sitios para ir a comer caracoles. Hazme en los comentarios que os veo. Ni yo mismo me puedo creer que me haya gustado este plato. Reto superado. Con estos carrilleros de cerdo ibérico, con patatas naturales cortadas en chips. Y huelen... Vale, la patata es una patata natural tipo chip. Está con la mandolina finita. Ajá. Pruebe. Gracias. Bueno, otro plato bastante contundente. Vamos a ver las carrilleras. Son mantequilla al cortarlas. Al cortarlas y al comer. Pura mantequilla, señor. Mira, si no hace falta cuchillo para esto. Tiene un sabor muy potente. Y luego viene esto con aquí con una salsina de pimiento, cebolla, pochadino. Muy, muy bueno. Pero vamos a seguir, dándole la carrillera. Y esto de las patatas chips caseras, un punto muy a favor, muy diferencial. Esto no lo vais a encontrar en ningún lado. Y algunos diréis que no, que son de bolsa, pero bueno, no son de bolsa. Puedo jurar que no son de bolsa. Estas patatas yo ya os digo que no son de bolsa. Por mucho que digáis, no venís, les probáis, haced lo que queráis. Un plato espectacular. Y vamos a seguir comiendo. Vamos con uno de los platos más famosos de esta casa. El cachopo de rape, o pisín, como se dice aquí en Asturias. Bueno, otro plato que no he comido nunca. Sí, he comido cachopo de merluza, pero de rape no. Así que vamos allá. Mirad, no sé si se ve el interior. Ostras, el rebozado se nota crujientín. Aquí engordes fijo. Cachopo que bien relleno de marisco con sus gambitas. El sabor a pescado espectacular. Mirad. Aquí está el lomo. Y la verdad que el rebozado muy fino y muy rico también. Con una salsa mariscada. Mirad el pescado, ¿eh? Ahí está el rape. Pisín. El rape aquí en Asturias se llama pisín. Por si acaso una buena carta lo veis y tal. La verdad que qué bárbaro este cachopo. Sinceramente, no me extraña que sea uno de los platos más vendidos de aquí del restaurante y el más típico. Además es que es un plato que no lo vais a encontrar en cualquier sitio. El tamaño, curioso, muy curioso. Pues claro, se nota que está súper fresco. Y la salsa... Estoy súper contento de haber probado también el cachopo este. La verdad que no sé qué más decir, porque me quedo sin palabras de lo bueno que está. Para los que sois amantes del pescado y queréis pescado sin espina, este es un plato perfecto. Podéis traeros a la suegra, al niño, a quien queráis, que no va a tener problemas con el espinas, no se va a atraganzar, no va a hacer... vais a disfrutarlo y os va a encantar. Y me confirman que la salsa esta es de pimientos de tequila. Guajes, pues ahora llega el momento llambión, el momento dulce, el momento de azúcar por vena. Entonces, a ver, los postres me dicen que son todos caseros. Tenemos tarta de queso, tarta de chocolate, arroz con leche, flan de huevo, crema de queso con orujo, que me han recomendado que la pida, les natillas, el flan de turrón y la mousse de limón. Y luego, bueno, unos helados artesanos. Entonces, bueno, vamos a ver llambiona metemos para allá. Y tenemos la crema de queso con orujo presentada en esta copa. Bueno, pues vamos con esta cremita. A ver, el orujo. La crema es muy rica. Y el sabor a orujo. ¿Sabes todo orujo que flipáis? Yo con este postre igual bajo haciendas por las escaleras, no sé. Bueno, y alguna copichuela de vez en cuando. Rara vez, porque ya sabéis que yo tiro más bien de líquido verde asturiano. Y muy suave. O sea, como si fuera una nube. Yo creo que me estoy colocando ya con esto. Y el flanecito de turrón. Y eso que no estamos en Navidad. ¡Oh! Bueno, el flan de turrón. Ahí tengo yo un amigo por ahí. El resumen rápido, Serebo, que le encanta el starter de turrón. Serebo, estaba por ti. Muy fuerte, pero con el caramelín y tal. Pero la verdad no encuentro mucho sabor a turrón, ¿no? Últimamente con los postres estoy teniendo más suerte, ¿eh? No aprecio el sabor a turrón. Voy a seguir aquí emborrachándome con la crema esta de queso y orujo. Que sí, está bueno. La cremina de queso. Bueno, pues os cuento, ya después de acabar la farturina, aquí viene la notina. 2 de pan 2 euros, una de croquetes mixtes 10, una de caracoles 15, una de carrilleras 18 euros, el cachopo de rape 28, una sidra de invitación, un flan de turrón 5,50, una crema de queso con orujo 5,50, 2 cafés 3 euros y la sidra 4 euros. Y aquí os la muestro. Y mi opinión personal, yo pediría las croquetas, los caracoles y el cachopo de pisín. Eso, para 2 personas tenéis más que de sobra. Y bueno, guajes, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabéis, si os gusta, dadme un like, suscribiros y dale al cencerrín, a la campana del cencerrín para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo.